Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Monedas de 1.000.000. Imagina esto por un momento, estás pagando un café, entregas unas monedas sin pensarlo. Y entre ellas se va una pequeña pieza de 10 centavos que, en el mercado adecuado, podría valer hasta $793.000. Sí, leíste bien. Casi 1.000.000 por una moneda que la mayoría de las personas ignora todos los días. Aquí es donde se separan dos tipos de personas, el que gasta sin mirar, y el que observa, analiza y descubre tesoros ocultos en su propio bolsillo. La pregunta es simple, ¿de qué lado estás tú? Porque hoy no estamos hablando de una moneda común. Estamos hablando del 1966 No Mint Mark I Dime. Una pieza que a simple vista parece ordinaria, pero que en realidad esconde uno de los misterios más fascinantes de la numismática moderna. Una moneda que muchos han tenido en sus manos, y han dejado escapar. Y eso es lo que duele. No saber que pudiste haber cambiado tu vida con algo tan pequeño. Haz una pausa ahora mismo, sí, ahora. Piensa en ese frasco de monedas que tienes en casa, en ese cajón olvidado, en esos centavos y dimes que nunca revisas. ¿Y si uno de ellos fuera diferente? ¿Y si uno de ellos no fuera solo cambio, sino una oportunidad? Para entender por qué esta moneda es tan especial, tenemos que viajar al año 1966. Un periodo complicado en la historia de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. La demanda de monedas era tan alta que el sistema estaba bajo presión. Para evitar el acaparamiento por coleccionistas, el gobierno tomó una decisión radical: eliminar temporalmente las marcas de ceca. Eso significa que monedas de diferentes instalaciones se producían sin identificar su origen. Aquí es donde comienza el misterio. El dime de 1966, en teoría, no debería tener marca de ceca. Pero eso no es lo que lo hace valioso. Lo que lo convierte en una pieza casi legendaria son los errores extremos de acuñación que ocurrieron en ese caos productivo. Estamos hablando de monedas con detalles duplicados, errores de alineación, y en casos rarísimos, fallos en el troquel que crean patrones únicos e irrepetibles. Ahora presta atención, porque esto es lo que los expertos buscan, y lo que la mayoría pasa por alto. Uno de los errores más codiciados en el 1966 dime es el double diopterse, donde las letras y números presentan una ligera duplicación visible bajo aumento. No es algo obvio para el ojo inexperto, pero para un coleccionista serio, es una señal de oro. Literalmente. Otro detalle crítico es el off-center strike, donde la moneda fue acuñada desalineada, dejando parte del diseño incompleto. Cuanto más dramático es el error, mayor es su valor. Pero aquí viene lo interesante: las piezas más valiosas no son solo errores visibles, sino aquellas que combinan múltiples fallos en una sola moneda. Y luego están los llamados ghost strikes, monedas que parecen normales, pero tienen debilidades en el grabado, sombras en los detalles, o inconsistencias en la presión del troquel. Son tan sutiles que muchos las descartan, pero en subastas especializadas, estas piezas pueden alcanzar cifras absurdas. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces has tenido una moneda en la mano, la has mirado por un segundo, y la has descartado? Exactamente. El 1966 dime es conocido como un fantasma del mercado. No porque no exista, sino porque pasa desapercibido. No llama la atención como una moneda antigua de plata o una pieza dorada brillante. Es discreto. Silencioso. Y por eso mismo, peligroso para quien no sabe lo que tiene. Y aquí viene el giro que pocos te cuentan. Aunque millones de estas monedas fueron producidas, solo un porcentaje extremadamente pequeño presenta los errores que las convierten en piezas de alto valor. Y de ese pequeño porcentaje, aún menos han sido descubiertas, certificadas y llevadas al mercado. Eso significa que todavía hay monedas allá afuera, circulando. Sí, podrías encontrar una en tu cambio mañana. Déjame hacerte otra pregunta: ¿qué harías si encuentras una moneda que vale cientos de miles de dólares? ¿La venderías? ¿La guardarías? ¿Sabrías siquiera reconocerla? Porque aquí es donde la mayoría falla. No es la falta de oportunidad, es la falta de conocimiento. En subastas recientes, monedas con errores significativos del 1966 dime han alcanzado precios sorprendentes. No estamos hablando de unos pocos miles, estamos hablando de cifras que pueden cambiar vidas. La combinación correcta de error,
Estado de conservación y certificación puede llevar una simple moneda a rozar los 793,000 dólares en mercados altamente competitivos. Y el mercado está caliente. Cada año, más inversores están entrando en el mundo de las monedas raras. Ya no es solo un hobby, es una estrategia financiera. Mientras algunos invierten en acciones volátiles, otros están acumulando activos físicos con historia, escasez y demanda creciente. Y aquí es donde entra la urgencia. Porque mientras tú decides si revisar tus monedas o no, alguien más ya lo está haciendo. Alguien más está buscando, aprendiendo, identificando errores. Y cada moneda descubierta reduce el número de tesoros ocultos disponibles. Haz esto ahora mismo, en serio. Cuando termine este vídeo, toma 5 minutos. Solo 5. Revisa tus monedas de 10 centavos. Busca un 1966. Míralo con atención. Usa la luz de tu teléfono. Observa las letras, el rostro, los bordes. Pregúntate, ¿hay algo diferente aquí? Porque si lo hay, podrías estar sosteniendo algo extraordinario. Y no necesitas ser un experto de inmediato. Pero necesitas empezar. Porque el conocimiento en este mundo no solo es poder, es dinero. Lo fascinante del 1966 No Mint Mark Dime no es solo su valor potencial, es lo que representa. Es la idea de que la riqueza no siempre viene de grandes inversiones o golpes de suerte, sino de observar lo que otros ignoran. Es convertir lo ordinario en extraordinario. Y eso cambia la forma en que ves el mundo. Ahora, antes de que te vayas, déjame dejarte con esto. Si crees que esta moneda es impresionante, lo que viene es aún más impactante. En el próximo vídeo, vamos a revelar otra pieza que muchos han tenido en sus bolsillos, pero que en casos extremos ha superado incluso este valor. Una moneda que literalmente ha sido encontrada en circulación reciente y vendida por una fortuna. Así que suscríbete, porque lo que no sabes, podría estar costándote más de lo que imaginas. Hoy vamos a hablar de una moneda que ha pasado desapercibida durante décadas, una pieza que muchos han tenido en sus manos sin saberlo, la enigmática moneda de 10 centavos de 1969 con marca de CKD. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu propio bolsillo para siempre. Imagínate esto, estás pagando un café, recibes unas monedas, y entre ellas hay un dime de 1969 de para la mayoría, es solo 10 centavos. Para un coleccionista informado, podría ser una oportunidad de hasta $548.000. Sí, leíste bien. Más de $500.000 por una moneda que muchos considerarían insignificante. Aquí es donde nace la diferencia entre el gastador y el coleccionista. Uno ve valor nominal, el otro ve historia, errores, rareza y riqueza potencial. La pregunta es simple, pero incómoda, ¿en qué lado estás tú? Antes de continuar, haz algo rápido. ¿Tienes un frasco de monedas, una billetera o incluso un cajón donde guardas cambio? Si la respuesta es sí, este es el momento perfecto para echar un vistazo. No es una exageración. Historias reales han demostrado que algunas de las monedas más valiosas del mundo han sido encontradas en lugares comunes. Y mientras tú escuchas esto, alguien más podría estar revisando y encontrando lo que tú ignoraste. Ahora, entremos en el corazón de esta historia. El dime de 1969 fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, en una época donde Estados Unidos ya había eliminado la plata de circulación en monedas de 10 centavos. Esto significa que, en condiciones normales, esta moneda está compuesta principalmente de cobre y níquel, lo que la hace común, aparentemente. Pero aquí es donde todo cambia. Porque dentro de esa producción masiva, existen errores extremadamente raros que transforman esta moneda común en una pieza legendaria. Uno de los errores más buscados en el 1969 es el llamado double die-obverse, o doble acuñación en el anverso. Este error ocurre cuando el diseño de la moneda se imprime dos veces con un ligero desplazamiento, creando una duplicación visible en elementos clave como la fecha, las letras o el perfil del rostro. Y no estamos hablando de una pequeña imperfección, sino de un error claro, identificable, que convierte la moneda en una anomalía dentro del sistema perfecto de producción. Pero eso no es todo. Existe otro tipo de error aún más escurridizo, el off-center strike. En este caso,
El diseño de la moneda aparece desplazado, como si hubiera sido acuñado fuera de su centro. Estas piezas no solo son visualmente impactantes, sino también extremadamente raras, especialmente cuando conservan una parte completa de la fecha visible. Y aquí es donde el valor se dispara. Ahora bien, aquí viene un punto crítico que muchos ignoran: no todos los errores son iguales. La diferencia entre una moneda que vale unos pocos dólares y una que puede alcanzar cientos de miles está en los detalles. El grado de conservación, la claridad del error, la autenticidad certificada, todo cuenta. Una moneda en estado mint state, sin desgaste visible, puede multiplicar su valor de manera exponencial. Por eso, los coleccionistas serios no solo buscan errores, buscan perfección dentro del error. Y aquí aparece el concepto más fascinante de todos: las monedas fantasma. Así es como muchos expertos describen ciertas variantes del 1969 de piezas que existen, pero que rara vez aparecen en el mercado. No están en circulación activa, no se ven en subastas con frecuencia, y cuando lo hacen, desaparecen rápidamente en manos de coleccionistas de alto nivel. Es como si el mercado mismo supiera que estas monedas no deben quedarse mucho tiempo a la vista. Déjame hacerte una pregunta directa: ¿cuántas veces has revisado realmente tus monedas? No mirarlas por encima, sino analizarlas. Porque ahí es donde ocurre la magia. En ese momento en que dejas de ver cambio y empiezas a ver posibilidad. Y si nunca lo has hecho, estás jugando un juego donde otros ya llevan ventaja. Volvamos al valor. En subastas recientes, monedas con errores significativos del 1969 han alcanzado cifras impresionantes. Dependiendo de la rareza del error y su estado de conservación, los precios pueden escalar rápidamente. Y en casos excepcionales, donde múltiples factores se alinean: error claro, estado impecable, certificación profesional, el valor puede acercarse a los $548.000. No es un mito. Es una realidad documentada en el mundo de la numismática. Pero aquí es donde entra la urgencia. El mercado de monedas raras no es estático. Está en constante movimiento, impulsado por la demanda de coleccionistas, inversionistas y casas de subastas. Cada año, más personas descubren este mundo, y eso significa una cosa: menos oportunidades disponibles. Las monedas no se crean de nuevo. Solo cambian de manos. Y cada vez que una pieza rara entra en una colección privada, es una oportunidad menos para el resto. Ahora, un pequeño momento de realidad: es curioso, ¿verdad? Como algo tan pequeño como 10 centavos puede valer más que un coche de lujo. Es casi irónico. Pero esa es la belleza de la numismática. No se trata del valor que ves, sino del valor que entiendes. Y esa comprensión es lo que separa a quienes pasan de largo, de quienes encuentran riqueza donde nadie más mira. Haz otra pausa. En serio. Si tienes monedas cerca, revisa al menos una. Solo una. Busca la fecha, 1969. Busca la marca de ceca, una pequeña D. Observa los detalles. ¿Ves algo fuera de lo común? ¿Alguna duplicación? ¿Algo que no encaja perfectamente? Porque ese pequeño instante de curiosidad podría ser el inicio de algo mucho más grande. La historia del 1969 también está ligada a una época de transición en la producción de monedas en Estados Unidos. La presión por producir grandes volúmenes llevó a errores inevitables, pero también a oportunidades inesperadas. Lo que en su momento fue considerado un fallo, hoy es un tesoro. Y eso cambia completamente la narrativa. No es solo una moneda, es un fragmento de historia con valor oculto. Y aquí está la verdad que pocos dicen: no necesitas ser un experto para empezar. Solo necesitas estar atento. La información está disponible. Las herramientas de verificación existen. Y lo más importante, las monedas siguen circulando. Sí, muchas ya han sido encontradas. Pero no todas. Nunca todas. A medida que el interés en activos alternativos crece, las monedas raras están ganando protagonismo. No dependen de mercados tradicionales, no se ven afectadas de la misma manera por la inflación, y tienen algo que el dinero digital nunca tendrá: presencia física, historia, tangibilidad. Y eso, en tiempos inciertos, es extremadamente poderoso. Así que aquí estamos,
Al final de esta historia, o quizás, al comienzo de la tuya. La próxima vez que recibas cambio, no lo ignores. Obsérvalo. Cuestiónalo. Porque en ese pequeño montón de metal puede haber algo extraordinario esperando ser descubierto. Algo que otros pasaron por alto. Algo que podría cambiar tu realidad financiera. Y antes de que te vayas, déjame dejarte con esto. El 1969 de no es la única moneda con este tipo de potencial. Existe otra pieza, aún más rara, aún más misteriosa, que ha desconcertado a coleccionistas durante años. Una moneda que, según algunos expertos, podría superar incluso estos valores. Pero esa, es una historia que no todos están listos para escuchar. Asegúrate de estar aquí cuando la revelemos. Imagina por un segundo que estás pagando un café con unas monedas sueltas, sin saber que una de ellas podría cambiar tu vida para siempre. No en teoría, no en sueños, sino en el mundo real, donde coleccionistas, subastas y expertos están pagando cifras que superan el $500,000 por piezas que la mayoría de las personas ni siquiera mira dos veces. Ahora detente un instante. Revisa mentalmente ese frasco de monedas que tienes en casa. Ese lugar donde van a parar los centavos, las monedas olvidadas, el cambio que nunca revisas. Porque entre todo eso, podría esconderse una de las piezas más silenciosas, más ignoradas y más peligrosas para tu ignorancia financiera. El dime de 1974 con marca de CKD. Y aquí comienza el problema real. La mayoría de las personas no son coleccionadores, son gastadores. Uno ve una moneda de 10 centavos y piensa en gasto mínimo. El otro ve exactamente la misma pieza y piensa en patrimonio, en historia, en subasta, en riqueza oculta. Esa diferencia, tan simple como ignorar o analizar una moneda, ha separado fortunas de pérdidas durante décadas. Y hoy vamos a hablar de una pieza que parece insignificante, pero que, bajo ciertas condiciones extremadamente raras, puede alcanzar valores que han sido estimados en subastas privadas y mercados especializados hasta los $654,000. Sí, has oído bien. Una moneda de 10 centavos. Pero no cualquier moneda. El dime de 1974 de. Ahora presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia numismática. Es una advertencia directa para cualquiera que haya pasado por alto el dinero que literalmente sostiene en su mano. Y aquí viene el primer punto de quiebre. ¿Y si ya la tuvieras y la gastaste hace años sin saberlo? Piénsalo un segundo. Porque mientras tú escuchas esto, hay coleccionistas revisando bolsas de monedas, rollos bancarios y cajas heredadas buscando exactamente este tipo de error. Y lo más inquietante es esto, la mayoría de estos dimes siguen circulando como si no valieran nada. En 1974, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de monedas de 10 centavos. En apariencia, nada especial. El Roosevelt dime era ya una pieza común en la circulación estadounidense desde mediados del siglo XX. Pero dentro de esa producción masiva, la historia guarda pequeñas anomalías, errores, fallos de acuñación que el sistema no siempre detecta. Y es ahí donde nace el mito del 1974 de raro. Para entender su valor, primero hay que entender cómo se produce una moneda. Cada dime pasa por un proceso de alta presión donde los troqueles estampan el diseño sobre el metal. Si algo falla, una presión incorrecta, un troquel desgastado, una doble acuñación o una plancha defectuosa, el resultado puede ser una moneda única. Y en numismática, lo único no es un defecto, es una oportunidad. En el caso del 1974 de, los errores más buscados incluyen variaciones de acuñación débil, desplazamientos mínimos del diseño, repeticiones casi invisibles en las letras, y en algunos casos extremadamente raros, características asociadas a errores de planchet o estriques fuera de centro. Pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para el ojo inexperto. Porque estos errores no gritan, susurran. No son obvios. No brillan. No se anuncian. Se esconden en la rutina diaria del cambio. Y mientras millones de personas los ignoran, los expertos los buscan con lupa. Ahora detente otra vez. Sí, tú. Ve a dónde guardas tus monedas. Sí, ahora mismo. Aunque sea mentalmente. ¿Alguna vez revisaste realmente un dime de 1974 de con atención?
Probablemente no, y ese es exactamente el punto. Porque el valor de estas piezas no está en su apariencia general, sino en detalles microscópicos. El grosor de las letras, la alineación del retrato de Roosevelt, la nitidez del borde, o pequeñas imperfecciones que solo aparecen bajo aumento. Algunos ejemplares con errores confirmados han sido catalogados como piezas de alto interés por servicios de clasificación profesional. Y aunque la mayoría no alcanza cifras extraordinarias, existe una categoría extremadamente reducida, casi fantasma, donde ejemplares únicos han sido relacionados con valores que alcanzan cifras sorprendentes en subastas privadas. Hasta $654.000 en casos excepcionales reportados dentro del mercado de coleccionismo avanzado. Pero cuidado, no es una regla. Es una posibilidad extremadamente rara. Y en este mundo, la posibilidad es suficiente para cambiar comportamientos. Ahora, hablemos de por qué este dime se ha convertido en una especie de fantasma del mercado. Primero, porque la mayoría de los 1974D están demasiado bien distribuidos en circulación. Eso significa que encontrar uno en estado impecable ya es difícil. Segundo, porque los errores verdaderamente valiosos son raros incluso dentro de los errores. No basta con que la moneda tenga una imperfección. Debe tener una combinación específica de características, condición, tipo de error, y autenticidad certificada. Tercero, porque el mercado ha comenzado a prestar más atención a monedas de bajo valor nominal. Y eso ha cambiado las reglas del juego. Hace 20 años, nadie se detenía en un dime. Hoy, algunos coleccionistas los analizan como si fueran lingotes en miniatura. Y aquí es donde entra la tensión real. Porque cada vez que el mercado se enfoca en una categoría ignorada, los precios reaccionan. Siempre. Y ahora, otro momento de atención. Mira tus manos por un segundo. ¿Cuántas monedas de 10 centavos has tocado en tu vida sin mirarlas realmente? Cientos, miles, quizá decenas de miles. Y entre todas esas oportunidades perdidas, ¿cuántas podrían haber sido algo más que simple cambio? La verdad incómoda es que la riqueza oculta rara vez se anuncia. No llega con etiqueta dorada ni con advertencia. Llega disfrazada de rutina. Y el 1974D dime es uno de los mejores ejemplos de esa realidad. En el mundo de la numismática avanzada, las historias de descubrimientos accidentales son constantes. Personas que encuentran monedas valiosas en herencias, en cajas olvidadas, incluso en rollos bancarios recién abiertos. Pero lo que hace especial a este dime no es solo su posible valor, sino su narrativa. Una moneda producida en masa que, en condiciones específicas, puede transformarse en un objeto de alta demanda. Es la transformación de lo ordinario en extraordinario. Y esa transformación es lo que alimenta el mercado. Porque los coleccionistas no solo compran metal. Compran posibilidad. Compran historia. Compran la emoción de ser el único que vio lo que otros no vieron. Ahora, entrando en la parte más intensa de este análisis. El mercado actual de monedas raras está en expansión. Plataformas de subastas, casas certificadoras y coleccionistas privados están elevando constantemente los precios de piezas con errores auténticos. Y aunque no todos los 1974D alcanzan cifras astronómicas, la atención creciente hacia monedas de error ha generado un fenómeno claro: la valorización progresiva de piezas previamente ignoradas. En otras palabras, lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser disputado. Y eso crea urgencia. Porque el tiempo, en numismática, no solo conserva valor, lo multiplica. Pero hay un detalle final que muchos pasan por alto. No todas las monedas raras se reconocen a simple vista. Algunas necesitan certificación profesional. Otras, comparación con bases de datos numismáticas. Y algunas, simplemente, permanecen ocultas porque nadie se toma el tiempo de examinarlas. Y ahí es donde se pierde la mayoría de oportunidades. No por falta de monedas, sino por falta de atención. Así que la pregunta ya no es si el 1974D dime es valioso en teoría. La pregunta es, ¿cuántos de ellos han pasado por tus manos sin que lo supieras? Y más importante aún, ¿cuántos siguen ahí fuera esperando ser descubiertos? Porque mientras el mundo sigue ignorando el cambio pequeño, una minoría silenciosa sigue encontrando tesoros en lo cotidiano.
Y ahora que conoces esta historia, ya no puedes mirar una moneda de 10 centavos de la misma manera. La próxima vez que recibas cambio, quizá no veas una pérdida de dinero, sino una posibilidad. Y si esto te sorprendió, lo que viene es aún más impactante. En el próximo vídeo vamos a revelar otra moneda casi invisible para el público general, pero que ha alcanzado cifras aún más extremas en el mercado de coleccionistas, una pieza que muchos han tenido en su bolsillo sin saber que estaban sosteniendo una pequeña fortuna. Porque en el mundo de las monedas raras, lo ordinario nunca es realmente ordinario, solo está esperando ser descubierto. Hoy podrías estar sosteniendo en tu mano algo que parece insignificante, una simple moneda de 10 centavos, desgastada, olvidada en un bolsillo, rodando entre llaves, recibos y monedas sin valor aparente. Pero lo que casi nadie sabe es que ciertos ejemplares del 1977 sin marca de ceca pueden esconder una historia de error, misterio y una demanda silenciosa que ha llevado a algunos coleccionistas a pagar cifras que rozan lo inimaginable, incluso acercándose a los cientos de miles de dólares en casos extremadamente raros y certificados. Y aquí es donde empieza el problema, porque mientras la mayoría de las personas gasta estas monedas sin pensarlo dos veces, otros, los coleccionistas informados, las observan como si fueran pequeñas cápsulas de tiempo con potencial de transformación financiera. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no es el dinero, es la información. Y hoy, esa información podría cambiar la forma en que ves cada moneda en tu bolsillo. Detente un segundo. Sí, ahora mismo. Revisa mentalmente tu monedero, el vaso de cambio en la cocina, el auto, el sofá. ¿Cuántas veces has ignorado una moneda de 10 centavos pensando que no vale nada? Porque lo que estás a punto de descubrir es que algunos ejemplares del Dime de 1977 sin marca de ceca han sido objeto de análisis intenso por su procedencia, sus variaciones de acuñación, en ciertos casos, errores que los convierten en piezas extremadamente buscadas por el mercado numismático de alto nivel. Para entender por qué este Dime puede llegar a ser tan especial, hay que viajar brevemente al corazón del sistema de acuñación de Estados Unidos en los años 70. En 1977, la Casa de la Moneda de Filadelfia producía monedas sin marca de ceca, lo que ya de por sí genera confusión entre principiantes. Sin embargo, lo verdaderamente interesante no es la ausencia de marca, sino lo que ocurrió en ciertos lotes de producción donde se han reportado anomalías como desplazamientos de troquel, debilidades en el relieve, dobles impresiones sutiles y variaciones en el centrado. Ahora bien, antes de que te emociones demasiado, no todas las monedas de 1977 sin marca valen una fortuna. De hecho, la mayoría solo valen 10 centavos. Pero en el mundo de la numismática, la diferencia entre lo común y lo extraordinario se esconde en detalles casi invisibles. Y ahí es donde algunos ejemplares comienzan a destacar. Errores de acuñación combinados con estados de conservación casi perfectos, conocidos como Mint State, o MS67 en adelante, que pueden disparar su valor de forma sorprendente. Y aquí viene un momento importante, porque si tienes una de estas monedas en casa, necesitas mirarla con atención. No mañana. No después. Ahora. ¿Ves bordes demasiado suaves? ¿Un diseño ligeramente desalineado? ¿Una superficie que parece diferente bajo la luz? Estos pequeños detalles pueden ser señales de un error de troquel o de un golpe fuera de centro, ambos altamente valorados en el mercado de coleccionistas avanzados. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando entendemos el fenómeno de los llamados ghost coins, monedas que aparecen ocasionalmente en subastas, generan una guerra de ofertas, y luego desaparecen del mercado durante años. Algunas versiones extremadamente raras del 1977 Dime sin marca han sido mencionadas en círculos de coleccionistas privados con estimaciones que, en casos excepcionales y certificados, han alcanzado cifras cercanas a los $400.000 o más. No es lo común, pero en este mundo, lo improbable sí ocurre. Y ahora pregúntate algo con honestidad, ¿cuántas veces has gastado monedas sin revisarlas realmente? Esa taza de café de la mañana, ese estacionamiento, ese vending machine, todo pagado con potenciales piezas históricas sin saberlo. El factor clave aquí es la certificación. Sin certificación profesional de entidades como PCGS o NGC, incluso la moneda más prometedora pierde gran parte de su valor potencial. Pero cuando una pieza del 1977 sin marca de ceca presenta un error verificable,
Combinado con una conservación excepcional, el mercado reacciona de forma intensa. Coleccionistas, inversores y casas de subastas entran en competencia, elevando el precio mucho más allá de lo que alguien imaginaría para un simple dime. Y aquí llega otro giro importante, no es solo la rareza, es la psicología del mercado. El miedo a perder una pieza única. La urgencia de completar una colección. La obsesión por poseer algo que otros no tienen. Ese es el verdadero motor detrás de estas cifras sorprendentes. Pausa un momento otra vez. Imagina que esa moneda que ignoraste ayer era exactamente una de esas variantes raras. ¿La habrías reconocido? ¿O habría terminado otra vez en el sistema de circulación, perdida entre millones de monedas idénticas? La mayoría de estos errores ocurren durante procesos industriales de alta velocidad. Las monedas pasan por prensas que golpean metal a una velocidad impresionante. Un pequeño desajuste, una presión incorrecta, una alineación imperfecta, y nace una anomalía. La mayoría son destruidas o pasan desapercibidas. Pero algunas sobreviven. Y esas supervivientes son las que el mercado persigue con intensidad. En el caso específico del 1977 dime sin marca de ceca, lo que lo hace intrigante no es solo su origen en Filadelfia, sino las combinaciones raras de errores que pueden aparecer, off-center strikes, die cracks, y en casos muy limitados, duplicaciones finas en letras o fechas. Cada uno de estos elementos por separado puede aumentar el valor. Pero cuando se combinan en una sola pieza en excelente estado, el resultado es explosivo en términos de valor. Sin embargo, hay un punto crítico que muchos ignoran. El estado de conservación lo es todo. Una moneda gastada, incluso con error, puede valer solo unos dólares extra. Pero una moneda sin circular, perfectamente preservada durante décadas, puede convertirse en una pieza de subasta altamente disputada. Y aquí es donde entra la emoción real del coleccionismo, porque no se trata solo de dinero. Se trata de descubrimiento. De la posibilidad de que algo cotidiano esconda una historia extraordinaria. De la idea de que el próximo gran hallazgo no está en un museo, sino en tu casa. Ahora piensa en esto, en este mismo momento, millones de personas están ignorando monedas como esta. Están pagando en efectivo, recibiendo cambio, guardándolo sin mirar. Y entre ese flujo constante, algunas piezas raras siguen moviéndose silenciosamente, esperando ser reconocidas por alguien con conocimiento. El mercado de monedas raras en Estados Unidos ha crecido significativamente en los últimos años. Las subastas online, los coleccionistas privados y la creciente cultura de Hidden Bealt han impulsado la atención hacia monedas como esta. Y aunque no todas alcanzan cifras extremas, el interés sigue creciendo, lo que significa que el valor de las piezas auténticamente raras tiende a aumentar con el tiempo. Y aquí llega la verdad incómoda, la mayoría de las personas nunca revisa. Nunca investiga. Nunca consulta. Y en ese desconocimiento, se pierde valor. Pero tú ahora tienes una ventaja. Porque ya sabes qué buscar. Ya entiendes que no todas las monedas de 1977 son iguales. Ya reconoces que la ausencia de marca de ceca no es un defecto, sino una pista. Y sobre todo, ya sabes que los errores no son basura, en el mundo del coleccionismo. Los errores son oro disfrazado de cobre y níquel. Antes de terminar, imagina una última escena, una subasta silenciosa, coleccionistas atentos, manos levantándose, cifras subiendo lentamente, tensión en el aire, todo por una moneda que durante décadas fue ignorada en bolsillos comunes. Y ahora la pregunta que realmente importa es esta. ¿Cuántas de esas monedas todavía están esperando, dentro de tu casa? Porque el próximo gran descubrimiento numismático podría no ser un mito, podría estar a solo un puñado de cambio de distancia. Y en el próximo vídeo, te voy a mostrar otra moneda aún más enigmática, una pieza que muchos llaman la sombra del centavo perdido, y que ha sorprendido incluso a los coleccionistas más experimentados.